inorganogel, que trabajaría con solventes inorgánicos, que ya viene, que aún no se ha encontrado, pero pues si existe uno, no delimita o no impide el uso de otro. También existe aerogel, que básicamente es otro material poroso, pero que en su interior o en sus contornos puede contener cantidades de gas o de aire. Y criogel, que hace referencia a materiales, este tipo de geles, obtenidos por diferentes tipos de tratamientos térmicos, tradicionalmente en escalas de congelamiento. Y bueno, básicamente, como ya les había comentado, un hidrogel es un material que puede contener cantidades significativas de agua. Y pues y tiene esa textura, ¿no? Normalmente un poco a lo que ya todos conocemos. Pero hay otra serie de definiciones que nos amplía un poco la visión de, el espectro y el campo de visión de este tipo de materiales. Básicamente, un hidrogel, les voy a presentar una serie de definiciones de diferentes autores y ahí vamos a darnos cuenta de toda esta serie de implicaciones que tiene este tipo de material. Entonces, aquí vemos una definición que nos dice que hidrogel está relacionado a estructuras poliméricas tridimensionales que pueden absorber y retener cantidades significativas de agua. Aquí ya mezclan otra serie de conceptos como estructuras, polímeros, redes tridimensionales. Aquí nos comenta otro autor que son productos que están constituidos por grupos poliméricos, y algo importante, que son hidrofílicos, tienen estructuras hidrofílicas, lo que propicia su afinidad con diferentes tipos de fluido y específicamente con agua. Y es capaz de mantener cantidades significativas de agua. También nos comenta que son redes tridimensionales. Aquí vemos otra definición en donde nos habla básicamente lo mismo, que son redes tridimensionales de polímeros, o sea, son cadenas poliméricas. Y aquí nos muestra algo bien interesante, que estos tipos de materiales, los hidrogeles, son sustancias que muestran la habilidad de hinchar, ¿sí? Y esto sí tiene varios significados bastante interesantes en aspectos físicos, porque si hincha, eso quiere decir que tiene una expansibilidad que se tiene que estudiar. Por otro lado, también nos habla que no son solubles en el agua, que es una característica importante al momento de la aplicación de este tipo de materiales. Y bueno, básicamente ese tipo de cosas. Aquí otro autor nos habla de la posibilidad de obtener ese tipo de estructuras a partir de materiales naturales o sintéticos. Y también que tiene esa capacidad de absorber agua. Aquí otro en donde nos dice que son redes poliméricas reticuladas, que ya habla de un aspecto químico que vamos a tocar más adelante. Y así yo propongo básicamente la siguiente definición. Un hidrogel básicamente se define como un material coloidal constituido por una red tridimensional de cadenas poliméricas flexibles e hidrofílicas, constituido por diferentes elementos naturales o sintéticos conectados que permite la generación de poros permeables. Y de esta forma, él permite la retención o captura de algún tipo de fluido. Y con esta definición podemos ver la relación que puede tener la relación que tiene este tipo de materiales con diferentes áreas, con la ciencia de polímeros, física, biotecnología, la reología, la ingeniería, la química, la matemática y la programación, la ciencia de materiales como tal, y observamos que es un grupo de áreas que se pueden utilizar para obtener diferentes tipos de materiales de este estilo.
La clasificación de hidrogeles es amplísima. Aquí yo les voy a comentar más o menos a una serie de clasificaciones que están vinculados a la definición y al uso de este tipo de materiales. Entonces, podemos ver unas divisiones en relación a la preparación, en que puede existir homopolímeros, copolímeros, que son diferentes tipos de bloque que conforman la cadena polimérica, y interpenetrados, que son otra forma de generación de estos materiales que se deben entender como un enmarañamiento de materiales, como un hilo, pero es interpenetrado porque hay como dos sistemas que se relacionan entre sí. Entonces son como dos enmarañamientos de hilos que están entrecruzados. Pueden que se conecte o pueden que no se conecten. Entonces ahí se observa un tipo bastante particular, en donde tenemos como un arreglo estructural un poco complejo. Además tenemos otra clasificación que es la carga que puede tener, puede ser catiónica, aniónica o sin ningún tipo de carga o ser neutra específicamente. Sus fuentes que pueden ser desarrollado por fuentes naturales, sintéticas o puede ser un híbrido, una mezcla entre los dos. La forma de reticulación que puede ser física o química. Más adelante voy a entrar más en detalle en estos aspectos y la respuesta que puede tener este tipo de materiales. Ellos pueden ser materiales inteligentes o convencionales, y eso depende de la respuesta que tenga en relación a diferentes estímulos en que sometamos el material. Puede ser químicos, en donde variemos pH o tal vez incorporemos glucosa o algún tipo de solvente oxidante, o bioquímico, en donde puede tener una respuesta a algún antígeno o alguna enzima o algún metal, y físico en relación a de pronto cambios de temperatura, presión o algún tipo de radiación como la luz. Aquí vemos otra clasificación de otro autor en donde incorpora otro tipo de clasificación en donde hay una degradabilidad y lo clasifican biodegradable o no biodegradable. Ahora tenemos que recordar que todos los polímeros tienen otro tipo de degradación que es la oxidativa y la fotooxidativa, que podría clasificar este tipo de materiales en otra tipología. Em, También hay otro, aquí indiqué otro tipo de respuesta física en donde estos hidrogeles pueden responder a campos eléctricos o magnéticos, dependiendo de, de varios factores. Tenemos otra, que ya incorpora los anfotéricos, hidrogeles anfotéricos, en donde estos hidrogeles gozan de diferentes grupos funcionales que le brindan un carácter ácido o básico y le permite ser un poco más complejos en su uso. Adicionalmente, este autor incorpora otro tipo de, de polímero en su preparación, que son los tribloques y los multibloques, además del homopolímero, copolímero e interpenetrado que acabé de explicar. Hay otros tipos que, por ejemplo, en este caso, un autor entra en detalle con la cristalografía de este tipo de polímeros, en donde clasifica amorfos, semiamorfos y cristalinos. Ahora, este tipo de materiales sufren una serie de procesos cuando son sometidos a agua, ¿no? O algún fluido. Ellos se expanden y permiten la retención de algún tipo de fluido. Entonces, una discusión bastante interesante es relacionada con esto. ¿Qué pasa con esta cristalinidad después, antes, durante y después de ese hinchamiento? Es un tema bastante interesante. Y de pronto que se puede relacionar con diferentes procesos que sufren los hidrogeles antes y durante del hinchamiento. Además hay otro tipo de documentos, de clasificaciones en donde se puede definir por la carga.
Entonces aquí hay otro en donde se hablan de hidrogeles neutros, que se puede clasificarse en otra serie, y los que tienen diferentes tamaños de poros, los que no tienen poros, los que tienen microporos, superporos o macroporos también. Eh, Hay diversos tipos de, como pueden ver, hay diferentes tipos de clasificación y diferentes tipos de formas de abordar este tipo de materiales. Aquí vemos las diferentes escalas en que se pueden desarrollar estos geles o estos hidrogeles. Pueden ser macro, micro o nanogeles, y pueden tener diferentes características como afinidad, o algunas veces pueden disolverse, como en este caso en donde hablan de un tipo de hidrogel llamado phantom o fantasma, que él tiene la habilidad de dispersarse o degradarse para poder ser, por ejemplo, utilizado en algunos usos médicos, que permiten, por ejemplo, la dispersión de este material cuando entra en un organismo. Aquí aquí vemos la clasificación de porosidad, muy importante, considerando que como estos materiales son una red que permite la generación de poros y a su vez son expansibles, este tamaño define la cantidad de agua que puede mantener o la cantidad de fluido que puede retener. Y bueno, aquí hay otra. Como ya vimos, digamos, hay varios tipos de clasificación. Entonces están los geles. Dentro de los geles hay diferentes tipos de hidrogeles o de geles. Adicionalmente hay una serie de hidrogeles inteligentes, también conocidos como Smart Hydrogeles, que dependiendo del estímulo, ellos tienen algún tipo de, diferentes tipos de uso. Aquí, por ejemplo, observamos una clasificación en donde se hace énfasis a estímulos químicos, bioquímicos o físicos. Aquí vemos otra forma de clasificación en donde tocan otros métodos de preparación, en donde hablan de radiación, de coacervación o con el uso de enzimas. Entonces, como sabemos, una opción para generar hidrogeles es el uso de proteínas. Entonces, por ejemplo, esta clasificación de coacervación hace referencia mucho a ese tipo de síntesis en donde se emplean diferentes tipos de proteínas y se articulan entre ellas para obtener hidrogeles para usos predominantemente en el área de medicina y biotecnología. Aquí observamos, por ejemplo, algunos otros, ya para cerrar esta parte de clasificación y de los tipos de hidrogeles, en donde puede ser por partícula, en donde pueden tener diferentes escalas, micro, nano, filmes, que aquí el autor mezcla dos tipos, ¿no? El electrospoon, que es un tipo de electrohilado que puede transformar en filmes o películas, pero a su vez puede generar, por ejemplo, filamentos de hidrogel, que aquí él no lo discrimina totalmente, pero pues puede existir. Además está el de la matriz, los scaffolds, que permiten, por ejemplo, cultivos de célula, y, y otros tipos de hidrogeles bastante interesantes en términos de biotecnología. Además de de los tipos de cargas que ya había comentado, de los anfotéricos, iónicos o no iónicos, ahí existe otro tipo bastante interesante y que está comenzando a ser estudiado, que es el llamado Switterium, que ellos, si bien tienen una carga neutra, él puede actuar o interactuar empleando tanto sus cargas positivas como negativas. Y bueno, aquí vemos la inmensidad de clasificaciones que tenemos en relación a este tipo de hidrogel.
Bueno, ahora en relación al modelo conceptual y toda esta parte de conceptos, tenemos que voy a entrar en esta parte que ya es bastante interesante y tiene algunos puntos importantes a ser tocados. Los hidrogeles tienen una base reticulable que puede ser un monómero o puede ser ya una cadena polimérica preexistente y este se tiene que sumar a algún método de reticulación o entrecruzamiento para poder generar así una red tridimensional. Entonces, ¿qué agentes entran en juego en esta parte? Básicamente, además de esa base reticulable, tiene que entrar un reticulante o entrecruzante, conservantes, iniciadores de reacción, bases y ácidos para neutralización o para el desarrollo del caldo en donde se va a sintetizar, los finalizadores de reacción, aditivos, diferentes tipos de carga, entre otros. Y por otra parte, vienen diferentes tipos de procesos que tienen que tomarse en cuenta. Entre esos hay bastantes, por ejemplo, la agitación, los diferentes tratamientos térmicos durante la síntesis, la cantidad de reactivos que se van a emplear o la relación de reactivos, la atmósfera, presión, aditivos, tiempos de síntesis, eh, el pH del sistema que estoy sintetizando, el orden de incorporación que se debe generar, entre otros. Toda esta serie de variables juegan unos papeles importantes en cada síntesis y la variación entre ellos permite generar hidrogeles totalmente diferentes entre ellos. Y pues esto es lo que hace un área tan rica, ¿no? En términos de generación de materiales. Ahora, la obtención. Durante la obtención se tiene que tener en cuenta diferentes tipos de terminología durante la generación de estos hidrogeles. Entre ellos, por ejemplo, la solidificación, la gelatinización, la gelificación o la gelación. Y bueno, básicamente la solidificación es una transición de fase de líquido a sólido y que depende básicamente de una temperatura, ¿no? De un punto de solidificación y tradicionalmente es un proceso reversible. La gelatinización ya es una transición que sufre este tipo de materiales o de este tipo de sustancias en donde hay una transición de orden y desorden y está caracterizada por un tipo de temperatura, por una temperatura, una franja de temperatura. Y en este tipo de, en esta transición puede pasar, por ejemplo, procesos de disrupción, de hinchamiento, y pues puede alterar la estructura de este tipo de materiales. Entonces, por ejemplo, esta parte es muy importante o muy interesante en relación a las transiciones que sufren los materiales cuando son sometidos a algún tipo de solución. La gelificación es otro término bastante interesante que hace referencia al procedimiento en el cual se genera este tipo de geles, ¿no? Y cómo en este procedimiento se obtiene la estabilidad o los cambios de estabilidad de este tipo de materiales. Y la gelación que hace referencia específicamente a las reacciones químicas para la preparación de los hidrogeles. Este, este término hace referencia también a procesos de polimerización, por ejemplo, o de entrecruzamiento o de reticulación, que pueden ser de diferente tipo, ¿no? Como ya habíamos visto, física, química, entre otros. Bueno, básicamente el proceso como tal de síntesis se basa, digamos, aquí en este diagrama podemos ver que tenemos una base polimérica, puede ser un monómero o una cadena polimérica, y se busca la forma
de generar una polaridad en los grupos, ¿no? Para obtener el grado de hidrofilicidad. Y posteriormente se hace un tipo de interacción que puede ser química o física para poder generar los geles como tal. Entonces aquí podemos ver los diferentes tipos de interacciones que podemos tener. Podemos interacciones de hidrógeno, podemos tener interacciones pi o fuerzas de Van der Waals. Estas interacciones pi no se deben confundir con las tipos de enlace pi, que son diferentes. Estas interacciones pi hacen referencia a, a las interacciones que tienen algunos anillos aromáticos entre ellos, ¿sí? Y que hacen que la estructura cambie en relación a los tipos de anillos. Y por otra parte, los enlaces covalentes, que ya es un tipo de enlace químico, bueno, un enlace de tipología química. Aquí podemos ver básicamente los tipos de interacciones que podemos tener. En los enlaces químicos que generamos, básicamente un reticulante entra y genera un puente o un enlace entre dos monómeros o dos cadenas poliméricas. O puede ser un reticulante en forma de catalizador en donde entra, genera el enlace covalente y él puede salir del material posteriormente. El enlace químico en donde generan interacciones que básicamente no son químicas o no son covalentes específicamente, y otro tipo de reticulación, que es la enzimática, en donde entra una enzima, eh, permite la generación de un enlace y posteriormente esta enzima sale de nuestra red. Continuando con este tipo de métodos de reticulación y entrecruzamiento, además de los métodos espectroscópicos, como FIR, muy conocido para determinar, por ejemplo, las moléculas generadas durante la síntesis, podemos evaluar estos procesos que comenté por medio de otras técnicas, como técnicas reológicas, técnicas por ejemplo, el grado de reticulación por medio de forma indirecta, en donde se evalúa las características o las propiedades mecánicas con algunos reactivos que se colocan esto por parte eh, con la incorporación de reactivos o, por ejemplo, aquí de nuestra base reticulable, que es angilato. Y también se puede ver, digamos, el almacenaje de energía por medio de métodos mecánicos, en donde, digamos, aquí vemos un salto de energía derivada de la reticulación generada en este tipo de geles. Y bueno, básicamente el fenómeno en qué consiste. Entonces, por ejemplo, tenemos un hidrogel o un cerogel en estado seco y se mezcla con el agua produciendo un hidrogel. Pero esta exposición, a medida que pasa el tiempo, permite el hinchamiento, que es la expansión de este material y la captura progresiva de algún tipo de fluido. Entonces, este tipo de fenómeno permite la obtención de, por ejemplo, o de alguna forma, la medición que se hace para determinar este hinchamiento es por medio de la retención que tiene este material en relación a... Y podemos generar diferentes tipos de curvas en donde se analiza el hinchamiento en relación al tiempo. Y tradicionalmente este tipo de curvas son logarítmicas,
en donde estabiliza asintóticamente en algún valor determinado. Este tipo de escalas puede dividir también los hidrogeles en diferentes escalas, en absorbentes, superabsorbentes, y parcialmente absorbentes, entre otras formas de clasificación. Ese sería otro tipo de clasificación que no nombré al comienzo de la presentación. Y bueno, en relación a las caracterizaciones que podemos realizar, eh, depende también de la aplicación que vayamos a destinar, ¿no? Pero como tal pueden ser muchas. Aquí voy a comentar algunas, como la cinética de hinchamiento, que fue el curva de la eh, los diferentes análisis térmicos y el comportamiento técnico que tienen estos materiales. Puede analizar por medio de espectroscopía tanto la síntesis como su degradación, por ejemplo. El peso molecular resulta muy importante para saber el tamaño de la cadena polimérica que tiene este tipo de redes. Podemos analizarlo desde el punto de vista reológico, las propiedades mecánicas, eléctricas o magnéticas, entre otras. Una de las caracterizaciones más importantes de este tipo de materiales es el hinchamiento. Esta caracterización o este tipo de fenómeno material permite otra serie de caracterizaciones. Por ejemplo, además del hinchamiento, puedo tener deshinchamiento, liberación de sustratos que tengan contenidos, transferencia de masas o de masa, eh, retención, difusión, y todos estos fenómenos se pueden acompañar de diferentes modelamientos matemáticos y del análisis cinético, tanto teórico como, como real, ¿no? Y además de todas estas caracterizaciones se pueden sumar a diferentes variaciones que tengo durante el hinchamiento, como variaciones de pH, de temperatura, de conductividad, presión, de diferentes tipos de soluciones, entre otros. Y lo que hace de este tipo de material es un tipo de material que en la actualidad tenga un grado de investigación en todo el mundo muy alto. Ahora, en relación a las aplicaciones, este tipo de materiales se puede utilizar en las áreas del conocimiento. Por ejemplo, en la agricultura, en aplicaciones biomédicas, en la industria alimenticia, en el tratamiento de agua, en la industria cosmetológica. Eh, por ejemplo, es muy empleado para el uso de curas, como podemos observar aquí. Se utilizan como vendajes en donde se puede liberar, por ejemplo, eh, medicamentos o permite la mejor cura o la mejor cicatrización en algunos casos. El uso el desarrollo de lentes de contacto tiene una serie de propiedades ópticas muy importantes en el desarrollo, por ejemplo, de esta parte oftalmológica. Es muy utilizado también en la liberación de drogas, también en la parte higiénica, por ejemplo, en el uso de pañales o, por ejemplo, otros tipos de elementos de higiene muy utilizados, empleados, para tejidos, por ejemplo, los scaffolds para el crecimiento de sistemas celulares. Y también un tema muy interesante es el uso eléctrico que se viene pesquisando últimamente, el cuidado médico, el cuidado personal y bueno, sistemas de protección. Y como les venía comentando, diferentes tipos de adhesivo, entre otros temas bastante importantes.
Un tema muy importante que se ha venido estudiando últimamente es el uso de este tipo de materiales en la interfase electrónica y biológica, en donde se trata de conectar diferentes elementos al hidrogel, por ejemplo, a tejidos. eh, y bueno, las aplicaciones son enormes desde el área eléctrica, por ejemplo, transductores eléctricos se vienen desarrollando, transductores ópticos, mecánicos, y todo esto se basa en, digamos, en comportamientos o fenómenos que el hidrogel puede presentar desde aspectos eléctricos, eh, y, y su respuesta ante estímulos, por ejemplo, eh, de temperatura, de pH, de radiación. Aquí vemos, por ejemplo, una aplicación en el desarrollo de capacitores. Aquí vemos algunos circuitos montados en hidrogeles, circuitos flexibles para, para, para el sensoramiento de unos fenómenos corporales. Aquí, por ejemplo, vemos al lado derecho el uso de hidrogeles en el desarrollo o en la interfase de tejidos para poder habilitar, por ejemplo, tejidos inhabilitados, en donde se puede rehabilitar por medio de estímulos eléctricos y recuperar, por ejemplo, miembros que por algún motivo no son funcionales. Y bueno, aquí, por ejemplo, vemos, digamos, un circuito en donde el hidrogel tiene una interfase conductora y eh, permite pues la conductividad y pues el desarrollo de este tipo de materiales para diferentes tipos de dispositivos. Y bueno, aquí un tema bastante interesante donde se desarrollan estos hidrogeles o se desarrollan los productos específicos de este tipo de material por medio de manufactura aditiva, de impresión 3D. Y bueno, aquí les voy a presentar más específicamente lo que se viene haciendo en el grupo RedMedan, un grupo de la Facultad de Química, que desarrolla nuevos materiales y está relacionada con biotecnología. Aquí vemos algunos reactores en donde desarrollamos algunos hidrogeles, en donde en ellos podemos em, tener una serie de controles como control de temperatura, atmósfera, agitación, entre otros. Aquí vemos los hidrogeles siendo sintetizados durante los diferentes tipos de polímeros que estamos desarrollando para de agronomía, a fines agrarios. Aquí observamos algunos integrantes del equipo en el desarrollo de este tipo de materiales. Y bueno, uno de los proyectos principales que tiene nuestro grupo de investigación es el desarrollo de hidrogeles y nanopartículas para la aplicación en la agricultura. Entonces, este proyecto está dividido básicamente en cuatro pilares fundamentales, que es el desarrollo de hidrogeles, en el cual yo trabajo, la síntesis de nanopartículas, en el que trabaja un colega, que es el doctor Bulfrano, y otro en donde se desarrolla la aplicación de estos materiales en diferentes tipos de cultivo de interés, en el que es liderado por el doctor José Soto, y la parte del estudio socioeconómico que está desarrollada por nuestro colega Saúl. Aquí observamos algunos hidrogeles sintetizados en nuestro equipo, extraídos los dos de la derecha, los amarillos son recién extraídos, y el de la izquierda es un lavado y ya con algunos procesos de echamiento. Aquí vemos la presentación, bueno, que la textura gelatinosa, aquí alcanzamos a ver que es una especie de gelatina como tal, pero ya con unos
unas capacidades interesantes en relación a la capacidad de absorción que tiene este tipo de materiales. Aquí vemos el material ya seco, procesado, separado, penetrado en algunos aspectos y listos para testar. Aquí observamos ya los hidrogeles hinchados, siendo testados para los fines que queremos. Aquí, durante el desarrollo de todo esto, como les venía diciendo, una de las caracterizaciones fundamentales para definir la utilidad de este tipo de materiales es el hinchamiento, ¿cierto? Y aquí vemos el hinchamiento de algunos hidrogeles sobre diferentes tipos de fluido. Aquí seleccionamos diferentes tipos de agua y observamos que la cinética de hinchamiento cambia en función del tipo de agua. Las aguas testadas aquí tienen diferentes cargas minerales y observamos que su desempeño cambian fundamentalmente en relación a la cantidad de sales que tienen este tipo de aguas. Aquí vemos otro tipo de comportamiento que tienen estos tipos de hidrogeles en función del pH. Vemos que con pHs ácidos el comportamiento el comportamiento o el desempeño de hinchamiento se ve reducido en relación, por ejemplo, a pHs neutros. Ya con pHs básicos, él tiene un comportamiento, un buen desempeño, sin embargo, él tiene una ligera reducción en relación a pHs neutros. Aquí tenemos algunos resultados de los hidrogeles que fueron sintetizados en nuestro laboratorio, en nuestro grupo, en donde en algunos, como les venía diciendo, hay una clasificación de hidrogeles, ¿cierto? Hay superabsorbentes, absorbentes o parcialmente absorbentes. Aquí observamos que varios de nuestros hidrogeles tienen una calidad de superabsorbentes y de absorbentes. La división entre estos dos básicamente es en su hinchamiento, en donde superiores a hinchamientos de 100 veces se consideran superabsorbentes y menores o próximos de 100 simplemente absorbentes. Aquí vemos otras curvas ya caracterizadas por medio de, por ejemplo, de espectrometría de infravermelho y podemos determinar, por ejemplo, algún tipo de interacciones moleculares que se desarrollaron durante la síntesis. Bueno, aquí específicamente les voy a mostrar en qué consiste el proyecto en general, uno de los proyectos generales que tenemos, y es el desarrollo de agricultura inteligente, en donde se mezclan los hidrogeles con agua y algunos diferentes tipos de sustrato, en donde se incorporan en la tierra para estimular el crecimiento de algunas plantas de interés. Como ustedes saben, por ejemplo, las regiones andinas y la región de Perú tienen algunos tipos de plantas y de productos agrícolas que generan eh, algunos alimentos que son denominados superalimentos, como por ejemplo la quinoa. Entonces, este tipo de interés o este tipo de proyectos trata de estimular la generación de este tipo de alimentos. Y bueno, básicamente aquí observamos el fenómeno que se trata de generar, en donde nuestro hidrogel libera una serie de sustratos adicionales al agua y en donde la planta los aprovecha de una forma un poco más optimizada o una mejor manera, en donde la planta no sufre tantos ciclos, por ejemplo, de estrés hídrico o estreses salinos. Bueno, aquí ya específicamente en campo se observa el campo de aplicación de este tipo de tecnología y aquí al lado derecho el investigador que está encargado de esta parte. Gracias a él hemos aprendido bastante relacionados a esta interacción de planta,
sustratos y la interfase que desarrolla el hidrogel. Eh, Aquí vemos los hidrogeles junto con el doctor Soto y ya los hidrogeles eh, listos para ser incorporados en las áreas de cultivo. Aquí estas fotos todas fueron suministradas por él. Y aquí vemos, por ejemplo, al lado derecho algunas plantas que ya están siendo germinadas. Si ustedes observan detenidamente, hay unas áreas que están un poco más claras, otras que están un poco más verdes, y eso es relacionado por los diferentes tratamientos que se dieron. Aquí vemos algunas plantas en donde fueron germinados. Aquí unas etapas de control que lleva el doctor Soto en relación al crecimiento de las plantas que están sometidas a diferentes tratamientos. Aquí en la derecha la germinación de este tipo de plantas. Al lado derecho este tipo de plantas con diferentes tratamientos. Ya vemos que el estímulo genera algún tipo de variación en el crecimiento de las plantas. Y observamos las plantas en una fase ya avanzada de crecimiento y vemos un antes y un después, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en el lado izquierdo también se alcanza a ver unas diferencias en diferentes sectores y es debido a los tratamientos que se han dado. Y se observan que dependiendo del tratamiento y dependiendo de la cantidad de incorporación de sustratos y de hidrogel, se tienen diferentes efectos en el crecimiento de la planta. Otra forma de visualizar esto es que eh, en algunos cultivos que se han desarrollado la germinación en ausencia de hidrogeles, pues se ha visto bastante limitada o casi en algunos casos nula. En esta imagen podemos ver como algunas plantas tienen la preferencia o la búsqueda por esos materiales que guardan grandes cantidades de sustratos y de agua. Y bueno, aquí haciendo un poco de turismo en relación de turismo y reconocimiento en relación a todo este tipo de investigaciones que se están desarrollando en la ciudad de Puno, una ciudad bastante importante en relación a la producción agrícola. Esta ciudad se destaca por la producción, por ser una de las ciudades con mayor producción de algunos de los productos insignia del Perú, como por ejemplo la quinoa. Y bueno, en relación a algunas cosas que les quería comentar, básicamente esta parte toca unas cosas, ¿cómo decirlo? Generalidades, ¿no? El campo es demasiado amplio y pues se podría discutir desde muchos puntos de vista. eh, y bueno, básicamente, no sé, quería darles la palabra a ustedes por si de pronto tienen la intención de preguntar alguna cosa específica o si de pronto tienen algún interés. De cualquier forma, nuestro grupo de investigación está abierto para hacer para generar nuevos vínculos de investigación o para integrar nuevos investigadores. Entonces, no sé si alguien de ustedes quiera comentar algo o agregar algún tipo de comentario en relación a la presentación que les acabo de hacer. Sí, justamente hay algunas preguntas por ahí, Diego. Primero que nada, agradecer a tu persona por la ponencia tan espectacular que ha sido el día de hoy con un tema que, pues, al menos en nuestro país se requiere tanto por las zonas en que son tan diversas, ¿no? Por justamente la geografía que tenemos aquí en nuestro país y en muchas otras regiones de Latinoamérica. Bueno, en este caso agradecerte por la presentación que has tenido, disculparnos nuevamente por las fallas técnicas al inicio y bueno,
paso a las preguntas, que hay algunas que han dejado por ahí. Marvin, no sé si puedes ayudarme con eso, por favor. Bueno, esa parte es bastante interesante, ¿no? Bueno, los tipos de hidrogeles que se pueden emplear son, bueno, nosotros queremos llegar a obtener diferentes tipos de hidrogeles a partir de fuentes naturales. Como principal fuente natural serían polisacáridos, eh, en donde pues tendrían una afinidad con diferentes tipos de ecosistemas, ¿no? Y no tendría impactos significativos o negativos ¿sí? Sin embargo, también se pueden utilizar unos sintéticos que no son tóxicos y que comercialmente son muy utilizados. Ahora, en relación a la tierra, bueno, bueno, yo no soy muy experto en esa área, pero el potencial de este material es que se puede llegar a utilizar eh, en cualquier tipo de tierra o en cualquier tipo de áreas. La facilidad de este material es que él permite la habilitación, por ejemplo, de áreas. Lo otro es que, bueno, esto tiene que estar acompañado de una serie de conocimientos previos, ¿sí? No es simplemente la incorporación de estos materiales en cualquier tipo de áreas. La, la, por ejemplo, el suelo, él brinda algunas facilidades o algunos desafíos en relación a la implementación de este tipo de tecnologías. Entonces, de ese modo, por ejemplo, si tú lo incorporas en suelos áridos o con muy pocos sustratos, aprovechables por algún tipo de planta, pues se tiene que complementar con diferentes tipos de fertilizantes, ya sean naturales o sintéticos, para tener, digamos, una prosperidad en el cultivo. No sé si con eso te consigo satisfacer la pregunta o si de pronto quieres entrar en más detalles. Bueno, aló, sí. con- bueno, la verdad existen una variedad, no hay solo uno. Comercialmente se encuentran dos que son a base de potasio o de sodio, que son los más populares en la actualidad. Pero la cantidad de hidrogeles que se encuentran comercialmente y que están siendo investigados son muchísimos. Dependiendo del tipo por ejemplo, hay una forma en el desarrollo de hidrogeles, por ejemplo, se trata de abarcar, por ejemplo, diferentes tipos de hidrogeles naturales y estos ya tienen una clasificación extensísima, entonces pueden ser de celulosa, semicelulosa, lignina, eh, o una mezcla entre ellos que podrían ser utilizados. Ahora, comercialmente también pueden ser estos que no presentan ningún tipo de grado de toxicidad, que son muy empleados y que tienen grandes, que muestran buenos empeños para el desarrollo en la agricultura como tal.
Bueno, como les comentaba, los hidrogeles actuales, bueno, se podrían tener una clasificación en relación a toxicidad, que de pronto esa clasificación yo no toqué, pero existe. Entonces hay unos que son tóxicos o citotóxicos, o que no presentan ningún tipo de toxicidad. Lo que se ha visto es que se pueden desarrollar, por ejemplo, em, polímeros de diferentes tipos de biomasa o de fracciones de biomasa, como les venía diciendo. Pueden ser lignocelulósicos o pueden ser celulósicos o hemicelulósicos. Y en ese orden de ideas, pues el método de reticulación permitiría diferentes tipos de desempeño. Ahora, comercialmente, los polímeros naturales no se encuentran tan fácilmente o tienen un valor un poco más dado que los comercialmente utilizados, que son sintéticos. No en tanto, estos normalmente no son tóxicos. Ahora, eh, ¿cuáles recomendaría de cualquier tipo de biomasa? Sería mucho mejor para el medio ambiente, porque él, además de no ser tóxico, él podría permitir la fertilización de la tierra, que pues facilitaría eh, de pronto se desarrolla, permitiría de pronto otros procesos en la incorporación de este tipo de elementos en la tierra. Gracias. Pasemos a la siguiente pregunta, de Luis Franco Zulca. ¿Qué factores influyen en la estabilidad de los hidrogeles aplicados en la agricultura? Bueno, son muchas las variables, son muchísimas. Por ejemplo, hemos visto que dependiendo del, del cultivo, se requiere diferentes tipos de agua. Entonces, o se emplean diferentes tipos de agua. Esa es una variable. Entonces, por ejemplo, el agua puede tener diferentes tipos de sales o de diferente tipo o diferentes tipos de carga iónica, que hace que los hidrogeles tengan diferentes tipos de desempeño. Además de eso, el pH que tienen las aguas o la tierra pueden aumentar o disminuir el desempeño o la cantidad de agua que puede ser retenida en el hidrogel. Yo creo que estos dos serían los factores principales en el uso de, pero hay otros, o muchos otros. Está la temperatura, están las franjas críticas de hinchamiento, de hinchamiento. Tenemos, por ejemplo, la presión atmosférica podría jugar un papel importante. No es lo mismo, por ejemplo, el uso de estos hidrogeles a una altura, como por ejemplo la de Puno, que llega a 3.000, casi 4.000, o a otros, por ejemplo, a nivel del mar. Y pues es un juego, ¿no? En la literatura se puede encontrar diferentes aplicaciones de este tipo de materiales, pero eh, con que, digamos, todas las aplicaciones pueden variar. Entonces, digamos, cuando se encuentra una publicación direccionada a, por ejemplo, a algún tipo de cultivo, como por ejemplo, no sé, el café, este va a variar dependiendo de su altura, dependiendo del agua en que es rociada este tipo de cultivos, puede variar en relación a la radiación que está sometida, ¿sí? Entonces, todos estos factores influyen en el desempeño del hidrogel, tanto de forma en su desempeño como en su vida útil. Entonces, pues este tipo de investigaciones son multifactoriales. Podría darle un listado bastante extenso de, por ejemplo, de variables negativos que entrarían en juego, ¿sí? La altura, la presión, la radiación, el bioma, por ejemplo, la cantidad de sustratos que tiene el suelo, el bioma que tiene el suelo, juega un desempeño, hace que todos estos factores jueguen un papel
trascendental en cada uno de los cultivos que de pronto se empleen este tipo de tecnologías. Cada caso sería casi único. ¿Sí? Las temporadas de lluvia, por ejemplo, juegan un papel fundamental en la evaluación de este tipo de hidrogeles, en en la, en la agronomía o en la agricultura. Lo que sí se observa en general es que él tiene unos efectos positivos, claramente positivos. Entonces, la implementación de estos materiales aumentan la productividad de toda la generación de biomasa de forma significativa. Muchas gracias. Pasaremos con la pregunta final de L Industrias, que dice, usted comentó que habían hidrogeles para cierto tipo de materiales, que eran de tecnología. ¿Aquellos son también a base de polisacáridos? No, hay otro tipo hay una serie de polímeros que pueden ser desarrollados a partir de monómeros inicialmente obtenidos por ejemplo, derivados del petróleo. ¿Sí? También hay otros que pueden ser obtenidos de algunos ácidos o algunos ácidos, por ejemplo, el ácido acrílico, que son claramente, pues, tienen un carácter sintético. Y estos pues pueden ser utilizados para diferentes tipos de fines. ¿Sí? Pero bueno, además que pueden existir híbridos en donde se pueden tomar eh, eh, materiales sintéticos o naturales, de fuentes naturales, para desarrollar cualquier tipo de hidrogel. Existen una gama enorme de hidrogeles, tanto que pueden desarrollarse hidrogeles de proteínas de animales, como por ejemplo cartílago. También es posible desarrollar hidrogeles a partir de este material. La verdad, el cartílago podría considerarse como un tipo de hidrogel que es sintetizado dentro de nuestro organismo. Básicamente, no sé si con eso se consigue satisfacer la pregunta que me acaban de hacer. Gracias. También agrega LL Industrias, comentó también que habían geles a base de solventes. ¿Cuál es su aplicación? No, de solventes, específicamente de solventes no, pero los solventes pueden jugar un papel fundamental en el desarrollo y en la utilización de estos tipos de materiales. Como tal, no se utilizaría un solvente para desarrollar un hidrogel, pero sí puede ser utilizado para el linchamiento de solventes, por ejemplo. O utilizar los solventes para, por ejemplo, tener procesos reversibles e irreversibles de los hidrogeles, en donde, por ejemplo, conseguiría, por ejemplo, la reticulación o o la dispersión de este tipo de polímeros. Pero como tal no sería, no sé si yo hablé de esa forma o si hablé mal, pero no se obtendrían los geles de un solvente como tal, sino de otras fuentes. Pero los solventes sí se pueden integrar, por ejemplo, a este tipo de materiales. Gracias. Una última pregunta de Norman Sabino Guaigua. Existen publicaciones en México donde se utilizan los hidrogeles de forma general, sin muchas condiciones como radiación, intensidad de calor o tipo de estado vegetativo. ¿Esto se debe al tipo de hidrogel comercial que se usa? Bueno, sí, tenemos que ver la aplicación que se tiene que se quiere generar, ¿no? Por ejemplo, está este tipo de polímeros que se obtienen a partir de radiación o, por ejemplo, por medio de tratamientos térmicos. Y estos algunas veces tienen una finalidad diferente. ¿Sí? Ahora, normalmente los polímeros utilizados para agricultura tradicionalmente son de origen químico, o sea, de síntesis química.
de síntesis química, para ser específico, en donde se trata de buscar la manera de reticular por medio de algún tipo de agente que facilita la reticulación. Eso por dos factores. Una, por durabilidad, y la segunda, para mantener los hidrogeles. Pero por otro lado hay una serie de reticulaciones, como por ejemplo algunas reticulaciones físicas que son utilizados para el área médica. ¿Por qué? Porque estos hidrogeles no generan una reticulación o no generan enlaces propiamente químicos, sino físicos. Y permiten, por ejemplo, su fácil degradabilidad. Entonces, por ejemplo, en algunas aplicaciones médicas eh, se requieren hidrogeles que después de ser incorporados en algún tipo de organismo, ellos se dispersen o se segreguen o sean eliminados por el mismo organismo. Entonces, para eso se utilizan otro tipo de hidrogeles que utilizan otro tipo de forma de reticulación como la radiación o la de calor, que es otro tipo de radiación, ¿sí? Aplicación de calor o radiación en forma de luz o de pronto tratamientos térmicos de, de cristal que permite pues, la reticulación de estos sistemas. Entonces, pues depende de la aplicación. En la agricultura se utiliza mucho la que viene de origen de enlace químico, porque él permite o el, este tipo de enlaces es un poco más estables, pero a nivel médico pueden utilizar otros sistemas de reticulación que permita la facilidad de eliminación de estos materiales en el organismo. Ahí tendríamos que ver bien la aplicación, ¿no? Y tendría que estudiar un poco más la, cómo entraría el hidrogel en este tipo de aplicación. Eh, Inicialmente es como complicado, digamos, especificar algún tipo, dado que pues, los solventes, dependiendo del solvente, puede ser muy agresivo para el hidrogel. Y ya observamos, por ejemplo, que algunos tipos de solventes, él puede degradar fácilmente el polímero, puede quebrar sus cadenas poliméricas. Entonces tendría que definirse de pronto todo el sistema, tendría que definirse el tipo de solvente, la aplicación, el tiempo de exposición. En- Básicamente unos bastante estables, por ejemplo, serían los que son generados a partir de ácido acrílico, pero se tendría que determinar más específicamente, digamos, toda la aplicación, todas las condiciones, como para de pronto sugerir algo específico. Básicamente eso. Creo que eso sería en toda la ronda de preguntas. Bueno, nuevamente entonces agradecer finalmente al ponente por la maravillosa ponencia que se ha tenido el día de hoy. Posteriormente, en lo que va del día y posteriormente a ello, vamos a entregar lo que es el certificado a su correo. Y también agradecer al público en general por la participación el día de hoy, ¿no? En esta ponencia que hemos tenido de manera extraordinaria. Eh, bueno, sería todo. No sé si Marvin quisieras dar algunas acotaciones por ahí finales.
Bueno, gracias por el espacio. Agradezco bastante este espacio para poder divulgar lo que se desarrolla en la universidad. Y bueno, estamos abiertos para futuros, futuras invitaciones para continuar divulgando este tipo de investigaciones. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Ya más adelante tendremos futuras presentaciones de su parte. Estaremos gustosos de poder invitarlo nuevamente. Y bueno, agradecer nuevamente a todos por la presencia el día de hoy. Sería todo. Y buenas tardes con todos. Muchas gracias.